Dios. Amén. Aleluya. Bueno, amén. Amén. Bueno, esperamos el mensaje de nuestro hermano Jeromo cuando diga que ya estamos en el aire. Amén. Bueno, que Dios os bendiga a todos aquellos que por el momento estáis conectados. Ahora hay un hermano que está conectado y son las 10:48, 24 de marzo del 2020. Bueno, vamos a desarrollar en este programa, hermanos, qué es la justificación por fe. Vamos a nuestro hermano José Miguel va a desarrollar el capítulo 5 del libro de los Romanos. Bueno, nuestro hermano José Miguel está sacándose la carrera de abogacía, es decir, de aquellos que defienden de alguna manera a aquellos que necesitan un abogado. Aleluya. Por eso mi hermano José Miguel es de la zona de Castellón y Valencia, de la zona de Levante, y en esta noche nos va a compartir, pues eso, 4 preguntas que al final del programa nos intentará desarrollar y contestar en la medida de lo posible. Sí te rogaría, hermano José Miguel, que te colocases bien la cámara para que pudieras salir bien, por favor. Difícil es que salga yo bien, pero bueno. ¿Vale? Que sales media cara solo para que Ahora los salgo ya hermanos te entera. puedan ver. A ver, voy a doblarme esto aquí, a ver. No, doblado no sé. Doblado no. Tiene que No, el sí, no. móvil recto. Recto, vale. De acuerdo, así. Exacto, vale, perfecto. Vale. Ahí. Bueno, vamos a presentarlo, todas las cosas en las manos del Señor y después pues nos predicas o nos das ese estudio que es la justificación por fe. Amén. Y a Te Dios. damos la gloria, la honra, el honor Aleluya, y la Espíritu Santo. alabanza, Señor, porque nos permites Dios de amor y poder de estar gloria. aquí congregados en tu bendito y glorioso nombre, Señor. Quiero presentarte a tu siervo José Miguel, Señor, para que sea una tarde, una noche bendecida, Señor, donde tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y llegue pues tu palabra a otros países, que cruce el charco, que esta enseñanza, este estudio, Señor, lo pueda ver mucha gente, porque ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, Señor, que tu palabra llegue hasta todos los confines de la tierra, Señor. Rogarte y suplicarte, Señor, que bendigas a todas las personas que hacen posible este programa de la sana doctrina, a nuestro hermano David, a nuestro hermano Adán, a nuestro hermano L, a nuestro hermano Jeromo y a todos los hermanos que hacen posible que estos programas a diario de enseñanza, de estudios, de preguntas, puedan llevarse a cabo. Señor, te doy gracias por ello y que en este tiempo de angustia, de clamor y de confinamiento en nuestras casas, Señor, tu Espíritu Santo los proteja de todo virus, que los proteja de todo mal, Señor, y que tu Espíritu Santo ahora los bendiga de una manera extraordinaria, de como solo tú sabes hacerlo, Señor. Te doy Aleluya. gracias por tu siervo José Miguel, porque sé que tú lo vas a tomar de una manera poderosa para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, José Miguel. Aleluya. Buenas noches a todos los hermanos congregados virtualmente en torno a este canal de bendición. Para mí es un honor, un placer y un privilegio enorme, pues he recibido con mucho gozo esta invitación para compartir este espacio de tiempo con vosotros, para tocar un tema bíblico de vital importancia.
El hermano me hablaba de un tema, el tema concretamente del capítulo 5, en el que se engloban algunos microtemas con un macrotema importantísimo que es la justificación por fe o por la fe, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, antes que nada, tengo una palabra de gratitud y una palabra de condolencia. La primera de gratitud es desde aquí públicamente agradecer a toda la gente que está en este tiempo crítico, en este tiempo de crisis, en este tiempo problemático, a toda la gente que está en el foco de todas las infecciones, es decir, en primera línea de batalla, a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, a todo el equipo de todo lo que es la medicina, que están alrededor de todo este problema, de toda esta pandemia. Desde aquí agradecer por su esfuerzo, por su trabajo, por su profesionalidad y rogar a Dios que siga bendiciéndolos y que siga ayudándolos a llevar a cabo esta tarea. Y la segunda palabra es una palabra de condolencia con todas las personas, con todas las familias que han tenido pérdidas en esta guerra, como la llaman los señores. Le llaman una guerra. Bueno, pues en esta guerra han habido demasiadas víctimas, muchas. Han habido muchas casas rotas por el dolor, muchas personas que han partido. Y desde aquí, pues nuestro pésame, nuestro abrazo fraternal y cariñoso para todas esas familias que han perdido seres queridos. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que lo que se llama la justificación, vamos a leer unos versos de la palabra, si os parece bien. En el capítulo 5 del libro de Romanos, si nos acercamos a la Escritura, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. He tomado este encabezamiento del capítulo 5. El hermano me pedía que hiciera una reflexión acerca del capítulo 5. A lo largo de todo el capítulo, de los 21 versículos que creo que hay, pues hay unos mini temas que se juntan con el tema fundamental, que es el de 5.1, el de la justificación por la fe. Quiero deciros, hermanos míos, que el tema de la justificación por la fe, o la justificación por fe, no es un tema banal, no es una doctrina que pertenezca a la doctrina general, no es algo aleatorio, sino que es una pieza troncal, es una pieza medular, es una doctrina absolutamente fundamental. Sabéis que los que estudian la palabra distinguen entre doctrina fundamental y doctrina general, y por tanto la justificación por la fe es una doctrina dentro de la doctrina fundamental, porque habla de la obra de Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo, con la persona de Cristo y con la obra de Cristo, es doctrina fundamental, porque pertenece a lo que se llama cristología, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos acercamos a la Escritura, como cuando nos acercamos a cualquier tipo de texto, debemos de saber a dónde estamos leyendo. Debemos de saber quién lo ha escrito, a quién lo ha escrito, por qué lo ha escrito, la gramática que se ha utilizado. Dentro de la gramática, la morfología, es decir, la estructura de la formación de las palabras y de la concatenación de las palabras. Y la sintaxis, es decir, el significado de cada palabra en su sitio. Por eso, cuando los señores que estudian, que nos llevan muchos años luz en el estudio de la palabra, se acercan a la Biblia, se acercan desprovistos de prejuicio. Es decir, no podemos ir a la Biblia para leerla y sacar de la Biblia lo que a nosotros nos interesa o nos parece que quiere decir la Biblia. Debemos de ir fuera de prejuicios. ¿Para qué? Para, estudiando el texto bíblico, poder sacar la verdad que la Biblia dice, lo que se conoce como la exégesis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos acercamos a una doctrina, lo hacemos de la misma manera. La Biblia entera es doctrina. Hay quien cree que no, Jairo, hay quien cree que dentro de la Biblia está la doctrina, es decir, que la Biblia contiene la doctrina. Yo creo que no, yo creo que la Biblia es la doctrina. Desde Génesis 1.1
hasta Apocalipsis 22-21. Toda la Biblia es doctrina. ¿Por qué? Porque todo el escrito ha recibido el soplo de la inspiración bíblica y todo el escrito bíblico es inspirado. Toda escritura es inspirada y es útil para redarguir, para hablar, en fin. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de fundamento de fe, fundamento de creencia. Por eso el apóstol Pablo decía, para que vuestra fe no está fundamentada en lo que dicen los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios se revela a través de la palabra. No hay poder de Dios fuera de la palabra. Hay quien quiere hacer un evangelio sin palabra, solo de poder. Es decir, los que predican o los que han estado predicando el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de Dios lo va a hacer hoy, del decreto y declaro, este evangelio, pseudo evangelio falso, se han apartado de la palabra y han creído en el poder sin la palabra. Y la Biblia nos dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego, la escritura, la doctrina de la palabra, es la base del propio poder de Dios. Por tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que intentar, por lo menos, ver lo que dice la Biblia. Y en este texto que hemos leído, tenemos que sacar la interpretación de lo que es la doctrina de la justificación. Yo he querido partirla, esta disertación, en 4 trozos. Un trozo que vamos a hablar qué es la justificación por la fe. Otro trozo me lo he apuntado aquí para no olvidarme. Otro trocito que vamos a hablar cómo se llega a la justificación, de dónde viene la justificación. Tirando de qué cuerdas, de qué hilos venimos desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la justificación. La tercera parte, ¿cuáles son los enemigos de la justificación? Es importante. Y por último, vamos a hacer una reseña histórica de la doctrina de la justificación, cómo la han recibido en la Iglesia evangélica desde el principio de los tiempos. Por tanto, entramos de lleno. ¿Qué es la justificación? Cualquiera que nos oiga, cualquiera que no tenga conocimiento bíblico, o cualquiera que sea profano en la materia, dirá, ¿qué es justificar? El verbo justificar significa justificar una conducta. Es decir, yo estoy trabajando en una empresa y hoy no voy y yo tengo que justificar por qué no he ido para poder cobrarlo. Entonces, si estoy enfermo, me tengo que ir al médico, el médico me da un papel y ese papel me sirve ¿de qué? De justificante. ¿Por qué? Porque este justificante justifica mi conducta. No he acudido a trabajar y por tanto tengo un argumento de peso. O cuando me presento a un juicio porque me han demandado por algo, yo tengo los justificantes de todo lo que he pagado, de todo lo que he cobrado, de todo lo que he ingresado, y por tanto yo presento delante del juez, delante de su señoría, presento todos los justificantes que me pueden librar, porque pueden declarar justa mi conducta. Eso es lo que se conoce como justificar hoy día. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia desde el sentido teológico de justificar al sentido práctico, diario de justificar? Que cuando hablamos de justificar, se justifica lo que es justificable, es decir, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es verdadero. Hay cosas que son injustificables, hay cosas que no tienen justificación, por tanto no se pueden justificar, pero lo que es justo, lo que es correcto, lo que es auténtico, se puede justificar. ¿Qué ocurre? Que la justificación desde el plano escritural, desde el plano teológico, es todo lo contrario. Dios justifica a quien no tiene razones para justificar. Dios justifica a aquel que no hace lo correcto, ni lo verdadero, ni lo santo. Sencillamente, solamente hay un argumento para la justificación por parte del hombre, que después entraremos, que es la fe, creer. Sencillamente el creer, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es la justificación desde la palabra? Vamos a entrar en la palabra. La palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera expresión directamente desde el griego es
Dicayotentes o ekpisteos, justificados pues por la fe. Ese dicayotentes, ese verbo justificar, está escrito porque cuando interpretamos la escritura, todos vosotros los que os gusta indagar en la palabra, sabéis que cuando interpretamos la escritura vamos al idioma original en que se ha escrito la Biblia. Precisamente la Biblia está escrita en griego, en hebreo y en arameo. Precisamente Dios ha puesto esa salvaguarda para que no esté escrito en lenguas vivas, porque si estuviera puesto en lenguas vivas, los hombres la hubieran manipulado y hubiera transformado. Las lenguas vivas evolucionan y cambian, y lo que ayer decía una cosa quiere decir otra, y lo que aquí quiere decir una cosa en Venezuela quiere decir otra. Tú aquí dices carro y es un carro para un burro, pero en Venezuela dices carro y es un automóvil. Es decir, hay cambio en la palabra en castellano. Sin embargo, en hebreo, en arameo y en griego son lenguas muertas. Son lenguas que están muertas. Por tanto, Dios ha hecho ese milagro de guardar la Biblia en lenguas muertas. ¿Para qué? Para que a la hora de interpretar, las lenguas no han cambiado, las lenguas no han evolucionado, las palabras no han evolucionado. Lo que querían decir hace 2000 años lo siguen diciendo hoy. Lo que querían decir hace 4000 años lo siguen diciendo hoy. Por tanto, cuando vamos a interpretar, tenemos que ir al idioma original. Nosotros tenemos traducciones muy importantes y traducciones fidedignas, pero cuando queremos interpretar tenemos que ir al original. Por tanto, justificados aquí está escrito de una manera. Está escrito en un verbo donde el sujeto está elidido, es decir, está oculto, no aparece. Aquí debería haber una palabra, porque ¿quién es el sujeto de esta frase? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es sobre quien recae la acción. ¿Quién es el sujeto? El sujeto debería ir delante de justificados, debería ir nosotros, justificados por la fe, nosotros, porque este justificados es a nosotros. Por tanto, está escrito, este justificados, este dicayotentes, justificar es dicayos, el verbo dicayos. Pues dicayotentes está escrito en primera persona del plural, nosotros, pero está escrito en voz pasiva. La voz activa dice que quien hace la acción es el sujeto. La voz activa, si estuviera puesta en voz activa, sería nosotros justificamos a alguien. Nosotros justificamos o a nosotros mismos o a otros. Pero aquí está escrito en voz pasiva. Voz pasiva quiere decir que, digamos que la acción recae en el sujeto, pero por parte de otro. Es decir, no es el sujeto el que hace la acción, sino cae sobre el sujeto. Por tanto, aquí diría, nosotros somos justificados. Esa es la diferencia. Nosotros no justificamos ni nos autojustificamos. Nosotros somos justificados. Dice, justificados pues por la fe, y cuando en la traducción castellana que tenemos aparecen preposiciones, son sumamente importantes. Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio o mediante, que es un adverbio, nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué es la justificación? La justificación, para decirlo sencillamente, es una figura jurídica, es una declaración jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque la justificación es una figura que proviene del derecho romano. Y la justificación es una declaración, es declarar justo a alguien. Eso es la justificación, declarar justo a alguien. Pero al contrario de lo que significaría la palabra práctica hoy día, que sería justificarnos a nosotros mismos o justificar una conducta, es justificar a alguien, es decir, uno a otro, declararlo justo. Claro, aquí tenemos un problema. Si esto lo tenemos que tomar así, tenemos un problema. Porque la Biblia dice que no hay justo ni un uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, no hay justo ni a un uno. De hecho,
cuando en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, aparece la palabra perfecto en boca de Dios, aparece el nombre perfecto y dice, Job era, perfecto y recto. Utiliza una Y para juntar perfecto y recto. ¿Por qué? Porque no dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino perfecto y recto. Ese I es una conjunción copulativa que junta perfecto y recto. Y lo que quiere decir es que Job era perfecto en rectitud, es decir, no se podía ser más recto. Porque perfecto no existe nadie, porque si perfecto hubiera sido Job, hubiera invalidado la doctrina de la imperfección del hombre, la doctrina de la infalibilidad del hombre. El hombre no es perfecto, el hombre falla, el hombre tropieza, el hombre cae, el hombre no es perfecto. Por tanto, cuando aparece perfecto en el libro de Job, está ligado a recto, perfecto en rectitud, es decir, no se puede ser más recto, es lo que quiere decir Moisés en el libro de Job. Por tanto, el hombre es imperfecto, el hombre no puede ser justificado. De hecho, en el capítulo 3, si nos vamos al capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por tanto, si nadie puede ser justificado, ¿cómo puede ser que alguien haga al creyente justo? Es una declaración jurídica, es una declaración legal, es una declaración ante notario, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué hace una descripción el apóstol Pablo tan importante? Porque el apóstol Pablo es conocedor del derecho romano y sabe que en el derecho romano existe una figura jurídica que se llama la justificación por medio de la, de la sustitución. Esa es la palabra. La figura jurídica que sustenta la justificación es la sustitución. Por ejemplo, en el derecho que tenemos ahora en España, nuestro derecho procede del derecho romano. Sin embargo, en nuestro derecho esa figura no existe. Yo no puedo pagar por el delito que ha cometido otro, aunque yo quiera y aunque él quiera. Aunque yo diga, mira, yo me entrego porque Jairo ha robado unas gafas de sol o lo que sea, que le han gustado. Lo ha robado, pero yo, aunque él lo ha robado, yo quiero pagar su condena. Yo quiero entregarme yo y quiero pagar lo que tenga que pagar, cárcel, multa o lo que sea. En el derecho no. Me dirán, váyase usted a la calle que usted no puede pagar, porque usted no lo ha hecho. Es decir, el que comete el delito es el que tiene que pagar. Sin embargo, en el derecho romano no. En el derecho romano se permitía esa figura jurídica que se llamaba la sustitución. Sustituir la persona que había cometido el delito. Esto, ¿cómo podemos entenderlo? Esto lo entendemos porque cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, y levanta el cuchillo para matar a Isaac, encontramos que hay un carnero trabado en un zarzal y Dios dice, detente que ya he visto tu fe, ya he visto que eres hombre que temes a Dios. Párate, no mates al niño, quita al niño que voy a sustituirlo por un carnero que hay allí. Cogerlo del zarzal, ponerlo ahí y matarlo. La víctima tenía que morir, alguien tenía que morir. Alguien tenía que recibir el peso de la justicia. ¿Por qué? Porque un sacrificio no era sencillamente una venganza, era un acto de justicia, no era un acto de venganza. Por tanto, la justicia se tenía que derramar. Entonces, ¿qué ocurre? Ponían al carnero y el carnero sustituyó a Isaac. De manera, metafórica, esto se aplica a la cruz del Calvario. Esto se aplica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por eso he dicho que las preposiciones son muy importantes. Ese por mí, indica dos cosas.
en favor mío, por mí, y en lugar mío, por mí. Se traduce de las dos maneras ese por. Las preposiciones siempre indican una posición previa. Por ejemplo, ante, tras, bajo, en, sobre, son posiciones. Por eso se llaman preposiciones. Bueno, pues esta preposición por significa en favor mío, se entregó por mí, en favor mío, y se entregó por mí, en lugar mío. Y ahí es donde entramos con la sustitución, porque Él tomó mi lugar, el lugar del hombre que había pecado, el lugar del hombre que no merecía vivir, que merecía morir porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Él, para que se cumpliese la justicia de Dios, me quitó a mí y se puso Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación necesita, antes de ser justificado el hombre, necesita el perdón. Porque sin perdón, la justificación no tiene efecto. Primero, en la cruz, Jesucristo perdona mis pecados. Y una vez me ha perdonado, entonces el hombre es justificado. Gloria a Dios. La justificación es hacerme justo en base a la obra que Cristo ha hecho, es decir, a la sustitución. Cuando Cristo me ha sustituido a mí en la cruz, Él ha hecho una doble transferencia. Por un lado, yo le he transferido mi pecado y por otro lado, Él me ha transferido su justicia. ¿Por qué? Porque quien muere en la cruz es justo. El único que podíamos declarar justo es a Dios, es a Jesucristo. Sin embargo, en la cruz, Jesucristo ha transferido su justicia a mí y yo le he transferido mi pecado a Él. Por tanto, en esa doctrina de la sustitución es la figura jurídica en la que se sustenta la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es un paso más que el perdón. El perdón te libra de la condena. El perdón te libra de la cárcel. El perdón te libra del infierno. Por ejemplo, cuando alguien entra en la cárcel a cumplir una condena y es condenado en firme y entra a cumplir condena, existe un argumento que se llama perdón de sala, o se llama indulto, o se llama prerrogativa de gracia, que es el nombre constitucional que tiene. Bueno, pues cuando se han puesto de acuerdo los ministros y el presidente y han dicho, vamos a indultar a José Miguel, que lleva 8 meses en la cárcel y tiene una condena de 3 años. Y vamos a proceder al indulto. Me ofrecen el indulto y el indulto hace que yo me libre de la cárcel, pero yo me marcho de la cárcel con mi bolsica de deporte, con mi ropica, pero salgo por la puerta de la cárcel libre de la condena, pero no libre de la culpa. ¿Por qué? Porque yo pequé, porque yo robé, porque yo hice el delito. Yo cometí el delito y como lo cometí, me marcho libre de la condena, pero no libre de la culpa, porque sigo siendo culpable. Es decir, el perdón de la cruz alcanza a librarme del infierno, pero no a librarme de la culpa. Por tanto, si solamente en la cruz Jesucristo me perdona, si solo me perdona en la cruz, me libra del castigo, me libra del infierno, pero no me libra de la culpa, sigo siendo culpable, por tanto tengo que agachar mi cabeza y no puedo mirar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay paz con Dios. Hay libertad de la condena, pero no hay paz con Dios, porque yo sigo siendo culpable. Pero la justificación, al ser una figura jurídica que es un paso más que el perdón, la justificación por la sustitución no solo me libra de la cárcel, sino que me libra de la culpa, de tal manera que ahora tiene sentido el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra culpa ha sido quitada, porque no solo me ha librado de la cárcel con el perdón,
sino que me ha librado de la culpa y ahora estoy libre de culpa y puedo levantar mis manos santas delante de Dios y Dios no me va a tener por culpable, porque el culpable ya no soy yo. Mi culpabilidad pasó en la transferencia de mi pecado a Cristo y Cristo recibió el peso de la justicia, la espada de la justicia, la espada de la justicia que es ciega. La justicia la pintan ciega los hombres. ¿Por qué? Porque no mira quién es, ni cómo es, ni mira el carácter, ni la forma, ni la manera. Así como la justicia de los hombres es ciega, pero tiene un ojo abierto, porque la justicia de los hombres, según tengas este dinero o según sea tu posición social, te haga una justicia u otra. La justicia verdadera no. Por tanto, la espada de la justicia se tuvo que descargar sobre la persona de Cristo, que había sido mi sustituto, había sido mi carnerico que se había enganchado en las zarzas. Y yo soy el Isaac, me han quitado de la pila de donde iban a sacrificarme. El altar es la cruz, y en la cruz muere el santo, el bendito, el justo, el eterno, el verdadero. Muere por el culpable, por el miserable, por el pecador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es la declaración jurídica de que yo soy justo en base a ¿qué? En base a la muerte de Cristo en la cruz. ¿Dónde encuentro esto? Vamos a ver. Si yo leo en el libro de Romanos, capítulo 3 y verso 24, dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, cuando hablamos de justificación, tenemos que entroncar con la doctrina de la redención. Es decir, colisiona la doctrina de la justificación con la doctrina de la redención. ¿Por qué? Porque aquí en el 5 dice por la fe. Sin embargo, en el que hemos leído dice por su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y la sangre de Cristo son los dos elementos que han salvado al hombre en toda la eternidad. Todos los salvos de la historia, y esto tenemos que tenerlo muy claro, todos los estudiantes de la Biblia y los creyentes, todos los salvos de la historia se han salvado siempre en base a dos cosas: a la gracia de Dios que ha existido en todas las dispensaciones y a la sangre de Jesucristo, que el efecto de su sangre ha tenido efecto retroactivo hasta el Antiguo Testamento y efecto proactivo hacia el tiempo de la tribulación. En todos los tiempos la sangre de Cristo ha tenido una reacción. ¿Por qué digo esto? Porque la sangre de Cristo la vamos a ver en el verso 5, es decir, capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Os dais cuenta? Cuando dice en el 1, justificados por la fe, utiliza el por. Sin embargo, cuando dice justificados en su sangre, utiliza el en su sangre. Está hablando de la redención que ha hecho posible la justificación. Gloria al nombre del Señor. Claro, si tenemos que hablar de redención para la justificación, tenemos que irnos a la primera de las tres partes. Sabéis que la redención, abuela pluma lo digo, tiene tres partes. Tiene una parte que se llama agorazo, bajar a la plaza y comprar. Una segunda que se llama exagorazo, sacar de la plaza. Y una tercera que se llama lutro, romper las cadenas. Eso es lo que Dios ha hecho. En la plaza del pueblo, en el mercadillo, el ágora, por eso se llama agorazo, el ágora es la plaza pública. Y en el ágora, en la plaza, se venden melones, pimientos, tomates, patatas, pero también se venden esclavos. Y ahí en la plaza está el esclavo o la esclava atado con cadenas y con un cartel con un precio. Y ahí está. La primera figura de la redención se llama agorazo. ¿Qué quiere decir? Descender a la plaza, preguntar por el precio y pagar el precio. Esa es la primera parte, que es la que nos interesa para la justificación. Ha venido a la plaza es el mundo. Ha visto al hombre, y el hombre está atado con cadenas y preso y con un cartel. Y ha dicho, no con oro ni con plata. ¡Ay, qué bien! No con oro ni con plata,
sino con mi sangre preciosa. La sangre de Cristo es el medio de pago más efectivo y más potente. ¿Por qué? Porque la sangre es el vehículo de la vida. Todo lo demás tiene vida externa, todo lo demás tiene vida por fuera, pero la sangre es la verdadera fuente de la vida. Lo que no tiene sangre no tiene vida verdadera. Solo lo que tiene sangre tiene vida. Por tanto, y tú dirás, pues las plantas también tienen vida, sí, pero es que la sangre de las plantas es lo que es la savia que va por dentro, es como si fuera la sangre de las plantas. Por tanto, estamos hablando de la figura central. Por tanto, dice la palabra del Señor en el texto que hemos leído, mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, redención. Y la redención es pagar el precio, bajar a la plaza y pagar el precio. Después aún quedan las otras dos fases, que es exagorazo, sacarte del mundo, porque la redención, si hay un cristiano que ha sido pagado el precio pero sigue viviendo en el mundo, eso es una redención a medias, ¿eh? Es una redención, como decían los calvinistas, limitada, es otra historia. No, estamos hablando de la redención completa. Es la primera parte, bajar a la plaza y pagar el precio. La segunda parte es sacar de la plaza exagorazo. Y la tercera parte, romper las cadenas, lutro. Esa es la redención. Pero lo que nos interesa a nosotros para la justificación es la primera parte. Ha venido, ha pagado el precio y el precio ha sido su sangre. Por eso dice, pues mucho más siendo justificados en su sangre. Pero mirad, a mí me encantaría leer un versículo que me encontré por un lugar que está en Filipenses capítulo 3 y versículos 8 y 9. Me encantaría leerlo, porque creo que aquí nos dice algo importante, Jairo. ¿Voy bien de tiempo o qué? Sí, vas extraordinario. Bien. Vale, vamos a ver. Filipenses, a ver, ¿dónde está el señor Filipenses este? Filipenses, en el versículo 3, 8 y 9, vamos a verlo. Filipenses, en el 3, y vamos a ver, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este hombre? Este hombre sencillamente está diciendo, déjame que vuelva aquí, de acuerdo. Este hombre aquí lo que está diciendo es que la justicia que tiene Pablo es una justicia que históricamente es por ley, es la justicia por la ley, pero dice que no, que yo rechazo todas las cosas, las tengo por basura por ganar a Cristo y yo quiero que no sea justificado por mi justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe. No me exige ley, no me exige obra, no me exige otra cosa. Lo único que tengo es fe y por medio de la fe accedo a esa justicia de Dios. Por eso decía que hay una doble transferencia en la cruz. Por una parte yo le transfiero mi pecado al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, y ahora viene la segunda parte, él transfiere su justicia, dice, para que se hiciera justicia de Dios en él. Es decir, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Es un intercambio, yo le doy mi pecado y él me da su justicia. Él que es santo y justo me da su justicia y por tanto yo ahora soy libre, santo y justo. Gloria a Dios. Esa es, en sentido técnico, en sentido lato, esa es la justificación, una declaración jurídica por parte de Dios diciendo que somos justos delante de Él. Pero he dicho antes que íbamos a hablar en una segunda parte, íbamos a hablar otra historia más. Vamos a ver.
Estamos hablando de redención, ¿verdad? La redención que tiene que ver con la justificación. Pero si leemos en el verso 10, vamos a ver que toca otra doctrina de soslayo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí lo que está diciendo es que aparte de la justificación en su sangre, es decir, por medio de la redención, aquí está hablando de que existe una reconciliación. Y aquí sí que me gustaría tomarme 2 minutos, si os parece bien, para entender exactamente el sentido de la reconciliación. Nos tendríamos que ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es decir, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y si leemos atentamente el versículo, sin equivocarnos en las palabras y sin equivocarnos en lo que dice, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De acuerdo? Este versículo lo han atacado 500.000 doctrinas raras, desde los testigos de Jehová, metiéndole un artículo indeterminado que no existe en griego, diciendo, y el Verbo era un Dios, cuando los propios, digamos, traductores de los testigos de Jehová me reconocieron a mí que en griego no existe una, unos, unas, no existen los artículos indeterminados. Pues ellos pusieron un artículo indeterminado para romper el versículo, diciendo es un Dios pequeño, es un Dios de segunda clase, de serie B. Bueno, pues le han atacado mucha gente este versículo. En el principio era el Verbo. Hasta ahí bien. Y ahora dice, y el Verbo estaba, ¿qué dice? Jairo, dilo tú, por ejemplo. Y el Verbo era con Dios. Era con Dios. Con Dios. Vale. Y el Verbo era Dios. Vale. Cuando Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina se meten a escudriñar y a leer las palabras que está diciendo ahí, cuando llega al con, la palabra con, se encuentran con una palabra griega, pros, no sé qué, no recuerdo la palabra exactamente, con una palabra que no tiene traducción castellana, que no tiene una traducción en castellano que podamos entender, que se traduce por un verbo, pero no como una preposición, porque es una preposición. Y empiezan a decir en el siglo en que redactaron la Biblia castellana, y empiezan a decir, ¿y cómo podemos decir? Porque ahí ponía cabe, ponía una preposición, cabe. ¿Sabéis que hay 19 preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante. Bueno, pues en el año 12, en el 2012, quitaron cabe porque ya no se utiliza. Cabe es una expresión muy antigua, pero que ya no se utiliza como preposición. Y pusieron durante. Añadieron una y quitaron otra. Vale. Pues la preposición cabe viene del cabo, el cabo de la calle, del cabo, el cabo de donde está el mar, pues donde llega al mar, un cabo. O sea, viene de ahí cabe. ¿Y qué quiere decir cabe? Cabe quiere decir frente a. Esa es la expresión. Lo que pasa que no existe una palabra en castellano que se pueda decir. Entonces dice, estaba, ¿cómo estaba? Con Dios. Se le parece. Es una cosa que pega, que cuadra. Y entonces dijeron, y el verbo era con Dios. Realmente ponía cabe Dios, pero cabe Dios en castellano, si fuera un verbo, sí. Cabe en la maleta, cabe en el maletero, cabe del verbo caber, eso sí. Pero cabe como preposición, como lugar, como posición, como sitio, no existe en castellano. De hecho, en el 2012 se ha eliminado de la gramática castellana, cabe. Entonces,
cuando lo ven Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, lo traducen y dicen, y el verbo era con Dios, para hablar de la relación que había entre el verbo y el Padre. ¿De acuerdo? El verbo, el Padre y el Espíritu tienen una relación que se llama lo que se conoce como la unidad intratrinitaria, la relación entre el Padre, el Verbo y el Espíritu, en la que, según los que estudian la Biblia y saben de esto, le llaman la pericóresis o la circunincesión. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Esto tan raro quiere decir que la doctrina de la Iglesia Católica, que había puesto de moda el que hizo el credo católico, que se llamaba Tomás de Aquino, había presentado a las tres figuras de la deidad, los tres sentados en tres tronos, mirando hacia adelante. El Padre mirando hacia adelante, el Hijo mirando hacia adelante y el Espíritu mirando hacia adelante. Tres tronicos y cada uno en su trono mirando para adelante. Pero los reformadores se dieron cuenta, escudriñando la Escritura, que la relación de las tres personas de la deidad, examinando los escritos originales, no eran de estar uno al lado del otro mirando para adelante, sino que estaba cabe, el verbo estaba cabe, frente a, es decir, cara a cara, face to face en inglés, cara a cara, estaban mirándose durante toda la eternidad y dando vueltas, como una especie de coro, por eso se llama pericóresis. Peri quiere decir alrededor, y córesis habla de coro, de danza, una especie de córesis, de danza, mirándose cara a cara durante toda la eternidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Durante toda la eternidad, mirándose, durante toda la eternidad. Por eso, ese texto tantas veces mal interpretado, que dice, si es posible, pasa de mí esta copa, y que se ha interpretado durante muchos años diciendo, es que él era humano, y Jesús en su naturaleza humana, pues tuvo como miedo, pues tuvo como temor, porque dice, hombre, me voy a morir, y morir es una experiencia, tiene que ser muy mala, y tal, y pues, no, nada de eso absolutamente. Lo único que pasa que sabe el Hijo que esa relación que ha tenido durante toda la eternidad cabe frente a, mirándose toda la eternidad, cara a cara, esa relación perfecta Padre e Hijo, esa relación perfecta, cuando llegue a la cruz y haga la doble transferencia, y yo le transfiera mi pecado, y Él me transfiera mi justicia, Él se queda fuera de su justicia, la justicia de Dios ya no obra en Él se obra el pecado, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en Él. Esa es la doble transferencia. Y en la cruz se queda con mi pecado, de tal manera que el Padre, que está cara a cara toda la eternidad, que el Verbo era con Dios, era cabe Dios, era cara a cara con Dios. El Padre se va a dar la vuelta, no se va a marchar. Dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dice abandonado, como alguna traducción malinterpreta. Abandonado no le ha abandonado, no le ha dejado en la cruz y se ha ido, le ha desamparado, le ha quitado el amparo, ese cara a cara se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque en Él está viendo que está cargando el pecado del hombre y se da la vuelta. ¿Y sabes con quién se encuentra? Con el hombre que se había puesto a la espalda de Dios por su pecado, se había puesto a la espalda de Dios Padre, de tal manera que el Dios Padre, cuando se da la vuelta, escúchame, da la vuelta y le da la espalda al Hijo en la cruz, le desampara. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía, si es posible, pasa de mí esta copa. No era que se marchara, es que se daba la vuelta, pero al darse la vuelta, se encontraba con el hombre perdido y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. La verdad es que yo me gozo con estas cosas. ¿Por qué? Porque entiendo que dentro de la justificación, que es una doctrina medular, mirad, en la Reforma, a principios del siglo XVI, cuando salió Lutero,
cuando salió Enrico Zuinglio, cuando salió Joan Calvino, cuando salieron los grandes reformadores y empezaron a escudriñar la palabra y empezaron a sacar en cada idioma la Biblia y empezaron a dar porciones de la Biblia, porque Juan de Gutenberg inventó la imprenta y con la imprenta empezaron a hacer Biblias y Biblias y Biblias, y cada una en su idioma para que la entendiera. Y cuando empezaron a repartir y la Biblia empezó a cobrar forma y cobrar manera, de tal manera que la Reforma entendió dos verdades fundamentales que fueron los dos pilares. Hicieron un lema. El lema era sola gratia, sola fides, sola escritura. Quiere decir sola gracia, sola fe, sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos pilares de la reforma evangélica son los siguientes. La autoridad de la palabra es autoritativa, la palabra es inerrante, no se equivoca, y la palabra tiene autoridad natural por sí misma. Por tanto, la autoridad de la palabra era el modelo de vida de los hombres, la autoridad de la palabra. Y además de eso, la segunda gran doctrina era la justificación gratuita por su gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Es la gran doctrina que nutre el movimiento evangélico desde la Reforma para aquí. ¿Por qué? Porque sencillamente declara justo al creyente por la fe, sencillamente por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué he querido incidir en el verbo, en el dicayotentes, en el justificados? Porque la voz pasiva es la que dice que quien justifica, el autor de la justificación, ¿quién es? El autor de la justificación lo encontramos enseguida. Lo tengo por aquí, a ver si yo voy haciendo notas y me vuelvo loco. Pero dice que el autor de la justificación dice, Dios es el que justifica. En el capítulo 5 lo podemos encontrar. Dios es el que justifica. ¿Y de qué manera justifica Dios? ¿De qué manera justifica Dios? Pues vamos a verlo. Dios justifica. El Padre elaborando la justificación, el Hijo expresándola y el Espíritu ejecutándola. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el Padre, el Verbo y el Espíritu trabajan juntos. El Padre, el Verbo y el Espíritu trabajan juntos siempre. En la creación, cuando quiso el Padre que hubiera luz, el Padre deseó que hubiera luz, el Hijo expresó y dijo sea la luz, y el Espíritu ejecutó. Por tanto, siempre que en la Biblia aparece y Dios dijo, ese es el Hijo, el Verbo es la palabra, quien dice, el Hijo dijo, claro, toda norma tiene una excepción. ¿Cuál fue la excepción? ¿Cuándo habló el Padre con voz? Cuando tenía que hablar del Hijo. Por tanto, cuando se bautiza Jesús o en el monte de la transfiguración, aparece la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero el Hijo expresa y el Espíritu ejecuta. Por tanto, en la primera parte, ¿qué es la justificación? ¿Quién es el autor de la justificación? ¿Qué doctrinas intervienen en la justificación? Redención y reconciliación. ¿Y cuál es la figura jurídica, la sustitución, para que haya justificación? Segunda parte, ¿cómo se llega a la justificación? Para ir muy sencillo y muy rápido, hay, desde el que comienza el tiempo de la historia de los hombres, Dios trata con los hombres y establece ¿cómo te diré? Pone dentro de los hombres una cosita pequeña que se llama conciencia. Es un mecanismo como cuando vas en el coche y tienes un aparcatronic y tú vas hacia atrás y cuando le vas a pegar hace pi, 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 pita para que no le pegues. Bueno, pues eso es lo que Dios puso en el hombre. Se llama conciencia. Es un sistema de alarma que lo puso dentro del hombre. El hombre, sabéis que tiene dos partes, parte inmaterial y parte material. En la parte inmaterial está el alma y el espíritu, y en la parte material está en la carne. Por tanto, ese sistema lo puso en la inmaterial,
no lo puso en la carne, porque si no lo hubiera tenido que poner en un hígado, en un riñón, en un pulmón, pero no, lo puso en la parte inmaterial del hombre, en el alma, puso algo, puso la conciencia. De tal manera que la conciencia era la que guiaba a los hombres, de tal manera que la conciencia era la que hacía que lo que estaba bien lo permitía y lo que no estaba bien pitaba, pi, 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 pi. Por eso, cuando no había ley, que no había ninguna ley que a José le impidiera irse con la mujer de Potifar, porque no había ley que se lo impidiera, podía haberse ido sin que ninguna ley le hubiera acusado. Sin embargo, aunque no existía ley que le dijera que estaba mal, la conciencia empieza a pitar. Cuando aquella muchacha se pone así, la conciencia empieza a pitar, pi, 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 alto, me voy corriendo de aquí. Esto no es cosa de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia era la que decía lo que estaba bien. ¿Cuál era el problema de este artilugio de la conciencia? Que la conciencia se puede entenebrecer, que la conciencia se puede golpear, que la conciencia se puede poner sombra sobre ella, que la conciencia se puede hasta morir. ¿Por qué? Porque la conciencia depende de quien la tiene, depende del hombre, y tantos palos se le da a la conciencia que al final se queda cauterizada, de tal manera que al final los hombres pecaban, pero la conciencia no decía nada. La conciencia estaba como muerta, y por tanto Dios, cuando se dio cuenta que los hombres pecaban, pero la conciencia no les servía, cambió la estrategia, y en lugar de conciencia puso la ley, para que hubiera un ordenamiento jurídico escrito y para que la ley fuera la que dictaminara lo que estaba bien y lo que estaba mal y estuviera puesto en un espacio codificado. De tal manera que la ley era la que guiaba a los hombres y por tanto la justificación venía por las obras de la ley. Es decir, cuando alguien cumplía con la ley, estaba justificado, porque la ley es la que marcaba la conducta de los hombres. Por tanto, ese tiempo pasó y llegó el tiempo de la ley hasta un punto en que Pablo lo explica diciendo, cuando el heredero es niño, cuando es pequeño, está en manos de cuidadores, en manos de ayos. Un ayo es el criado, el esclavo más viejo, que se hace cargo del niño, que aún es el heredero, pero es pequeñito. Es el tecnón o loinón, no sé, el pichón sabe más cómo se explica eso, de los nombres raros. Pero cuando es pequeñito, lo tiene que guiar uno que se llama el ayo, y el ayo es el criado de la casa, que realmente es menor que él, pero ahora mismo está en situación de tutor legal, de tal manera que lo guía hasta que el heredero es mayor de edad. Y cuando el heredero ya es mayor de edad, ya no necesita al ayo, porque ya puede gobernar por sí mismo sus riquezas. Bueno, pues la Biblia dice que la ley era el ayo que nos llevó a Cristo. La ley era el ayo que nos llevó hasta Cristo. La ley es un instrumento, al igual que fue la conciencia, un instrumento, la ley es un instrumento para llevarnos hasta Cristo, hasta la mayoría de edad, donde ya no necesitamos la ley. Por tanto, la ley ha tenido su cumplimiento, ha tenido su tiempo, ha tenido su vigencia, pero llega un momento en que la ley ya no puede justificar al hombre, y de ahí viene el versículo que hemos leído del capítulo 3. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora dice, concluimos, para terminar Pablo, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la doctrina de la justificación, en pocas maneras, en pocas palabras. Ahora bien, cuando hablamos de la justificación, ha tenido muchos enemigos. Ha tenido enemigos. El primer enemigo, ¿cuándo aparece? En el Concilio de Trento, más o menos entre 1545 y 1562. ¿Por qué? Como bien sabéis, cuando Constantino declara libre la religión cristiana, la declara libre. Dice, no, a partir de ahora ya no matamos a nadie. Ya no hay circos romanos, ya no hay leones. A partir de ahora libre, cada cual que crea en quien le dé la gana. Y declara libre la religión católica, o la religión cristiana, mejor dicho.
Bueno, pues todo el mundo, cada uno gozando en su sitio. Pero cuando pasa un poco de tiempo, el sucesor, que creo que se llama Teodosio, vaya unos nombres que gastaban estos señores, Teodosio declara que no solamente es libre los cristianos, sino que ahora el Imperio Romano tiene la obligación de hacerse cristiano. De ahí viene la palabra católica. Católica significa universal. Cuando Teodosio universaliza la Iglesia, entonces ocurre un problema, que el que estaba acostumbrado a orar a sus dioses tenía en su casa una diosecilla que era Venus con su niño Cupido. Tenía un dios que era Neptuno o que era Júpiter. Eran los dioses que tenían los romanos. Pero de un día para otro dice Teodosio, no. Al que le pillemos adorando a Venus y a Cupido, a la cárcel. Al que pillemos adorando pagano y ídolos paganos, a la cárcel. Y entonces dice, ¿a quién hay que adorar? Hay que adorar lo que dice la Biblia. Vale, pues yo tenía una estatua de Venus con Cupido, que es la madre y el niño, pues lo voy a cambiar por la Virgen María y el niño Jesús. Y voy a ponérmelo aquí. Y voy a seguir adorando a los ídolos, voy a seguir adorando a los demonios que adoraba, pero bajo la cobertura legal de María y Jesús. Y ahora voy a quitar al ídolo que yo tenía, que era el dios del mar, por ejemplo, que era Neptuno, y en lugar de él, porque es un señor con las barbas largas, voy a poner a San Pedro, y voy a adorar a San Pedro, o voy a adorar a San Pablo, o voy a adorar a cualquiera de los santos del santoral. Por eso, a partir de ahí aparece el santoral, para que cada uno de los días del año tenga un patrón, tenga un santo, tenga un ídolo al que rendirse y al que arrodillarse delante de un demonio. Cada día hay por lo menos un demonio para el que poder adorar legalmente. Y eso fue lo que hizo Teodosio, universalizar la Iglesia. A partir de ahí los verdaderos cristianos tuvieron que reducirse. Los verdaderos cristianos tuvieron que estar escondidos. Y cuando llega la Reforma en el siglo XVI, al principio, los primeros años del siglo XVI, aparece Martín Lutero, aparece Zuinglio, aparece Calvino, aparecen todos los reformadores y comienza la época de la Reforma. Y cuando la Biblia sale a la calle y sale a la luz, comienza un nuevo día. De tal manera que la doctrina de la justificación por la fe, que la descubre, que ya existía, pero que la descubre Lutero un martes, creo que fue a las 9:30 de la noche, en la Torre Negra de Westminster, de Eisleben, donde tenía la universidad donde él era profesor. Ahí dice que orando y leyendo Romanos, lo que estamos leyendo, 5, el 8, el 3, y leyendo Romanos, se da cuenta de que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, sin que haya ninguna obra por el medio. No se necesitan obras. ¿Sabes cómo llegó ese convencimiento, Jairo? Porque Lutero era un monje agustino, de la orden de los agustinos. Ellos eran órdenes mendicantes, es decir, que iban pidiendo puerta por puerta para mantenerse. Había otra orden que era la orden de los dominicos, que también iban pidiendo por ahí. ¿Qué ocurre? Que el Papa todos los años sacaba una bula. Una bula era una autorización en la que te daba la salvación por ley. Y decía, si tú me la pagas bien, yo te firmo un papel que tu orden es salva. Entonces iban como locos a ver quién pagaba más. Iban pidiendo puerta en puerta, recogiendo dinerico. Pero cuando llegan a Roma y llega Martín Lutero con su bolsa llena de dinero para dársela por la bula, para que se la dé, te lo siento, los dominicos me han dado más y se la he dado a ellos. Así que tú al infierno, como no ores mucho y te consagres al infierno, y a aquellos ya les he dado el papel que son salvos. Entonces, Lutero se da cuenta que dice, pero ¿qué clase de mentira es esto? ¿Qué clase de evangelio estoy viviendo? Cuando se encierra a leer la Biblia, a orar, a buscar, y se da cuenta de que de la doctrina de la justificación, y esta doctrina es la piedra angular de todo el sistema evangélico. Amén. Hasta estos días. Gloria a Dios. Enemigos, el primero, el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no la quiso recibir esta doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hizo
la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lo primero que hizo fue cambiarle el sentido y dijo que la justificación no es una declaración jurídica, es un proceso. El hombre se va justificando poco a poco, empieza cuando nace y por eso lo tienen que bautizar y tienen que hacer el sacramento del bautismo. Ahí empieza a justificarse poco a poco y a través de obras y obras y obras. Y cuando se muere aún no ha terminado. Por eso cuando se muere hay algunos que necesitan de un purgatorio. ¿Para qué? Para ese tiempo, ese regón que les faltaba, ese poco de fuego más que le faltaba para hacerse en el purgatorio, ya terminan de justificarse. Y entonces, durante toda la vida es un proceso la justificación. Ese fue el primer enemigo de la doctrina, la que hizo la Iglesia Católica, que se hizo autojustificación. Pero el segundo enemigo fue el liberalismo teológico del siglo XIX, porque conservó la palabra, pero cambió el significado, de tal manera que dijo que el hombre tenía que buscar la justificación particular, personal, por su cuenta. Es decir, enemigos ha tenido la justificación, pero si vamos al sentido literal, y lo vamos a dejar aquí, ya no vamos a seguir hacia adelante, hay un montón de versículos, hay un montón de temas, pero lo vamos a dejar aquí. La justificación es una declaración jurídica por la que Dios declara justos a los creyentes por la fe en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga y disculparme si hay algo que no lo haya podido explicar bien para que no se haya entendido. Disculparme, un abrazo para todos y que Dios os bendiga grandemente. Bueno, muy bien, hermano José Miguel. La verdad es que has explicado extraordinariamente lo que es la justificación por fe, que es declarar justo a alguien jurídicamente en el tiempo de los romanos y en este tiempo. Amén. Antes se podía declarar justo a alguien porque se pagaba el pecado o el robo, pero a día de hoy no se puede, que de ahí necesitábamos un sustituto, que de ahí nace la redención, hablándonos del agorazo y del lutro, la plaza, sacarnos de la plaza y rompernos las cadenas, y también de la reconciliación que Dios ha hecho en la cruz por todos nosotros. Si quisiera hacerte una pregunta para poder concluir la predicación de hoy, y en el versículo 9 del capítulo 5, cuando has dicho, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Era una pregunta que te quería hacer, que la tenía aquí apuntada, y ¿es antiguo testamentaria la justificación por fe o nace a partir de la cruz? Vamos a ver, si nosotros atendemos la declaración de Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice, y la Escritura, previendo que los gentiles iban a ser justificados por la fe, date cuenta lo que dice Gálatas 3, 8, y la Escritura, previendo que los gentiles iban a ser justificados por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, si tenemos que encontrar un anclaje jurídico en el Antiguo Testamento, lo encontramos en Abraham. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego, la justificación no dice obró según la ley y le fue contado por justicia. No, dice creyó. Por tanto, justificación por fe en el Antiguo Testamento, tenemos la experiencia de nuestro hermano Abraham. De hecho, en el capítulo 5 creo que es 4, habla de Abraham. Dice, porque ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, date cuenta, no solo Abraham, dice David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Date cuenta, la figura jurídica de la justificación, Pablo la lleva hasta el Antiguo Testamento para que los judíos entiendan que no es una cosa nueva, que no es una moda del Nuevo Testamento, que sencillamente el Nuevo Testamento la aplica porque, como he dicho antes, la ley es el criado, es el ayo, es el tutor que nos lleva hasta Cristo. Y cuando llegamos a Cristo no necesitamos ayo. Por eso en Abraham tiene fundamento la justificación por fe. En David tiene fundamento la justificación por fe. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, abarca pasado, presente y futuro. Desde que Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela para salir a una tierra que no conoce, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí en esa justificación son justificados todos los antiguotestamentarios y nosotros también en esa fe de Abraham también, juntamente con él. Claro, imagínate, cuando Abraham le enseña la gran visión y le dice, mira el cielo, ¿ves las estrellas? Sí, ¿cuántas hay? Muchas, ¿las puedes contar? No, esa es tu descendencia. Le dice, mira la arena, ¿puedes contar los granos de arena? No, hay muchos. Bueno, pues esa es tu descendencia. Sencillamente le está diciendo, en Abraham hay dos descendencias. La descendencia de la tierra, según la carne, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Nadab, Abinadab, Nasón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí, David, Salomón, Abías, Asa, Jotafat, Joram, Uzías, Jotam, Acat, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, y toda la serie esa hasta llegar a Jesucristo. Bueno, pues esa es la descendencia de la arena del mar, según la visión que recibió. Así será tu descendencia según la carne, el pueblo judío. Pero ¿y la del cielo? La del cielo no es una descendencia carnal, es una descendencia espiritual. Por eso nosotros, dice Pablo, los de la incircuncisión, también somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque somos hijos, pero de la generación de las estrellas del cielo, no de la arena del mar. De la arena del mar tienen privilegio los judíos de ser descendientes, pero nosotros tenemos más privilegio, porque somos descendientes de la generación espiritual, es decir, somos hijos de Abraham por cuanto Abraham es padre de fe, creyó y le fue contado por justicia, y nosotros hemos sido justificados por la fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios. Eso es muy interesante. Y cuando hablas de la sangre, es que a mí me encanta esto. Cuando hablas de la sangre, Jairo, tenemos que darnos cuenta de algo. ¿De acuerdo? La sangre de Cristo, me gustaría saber explicarlo y hilarlo fino, para que lo pudiéramos entender y los hermanos que nos están escuchando lo pudieran entender. Cuando la Biblia dice ese versículo, dice en el Espíritu, vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, esto es, a los que en otro tiempo no obedecieron en los días de Noé y tal y cual, o sea, ese versículo, ¿vale? Que, digamos, el predicador ¿cómo se llamaba el teólogo de los católicos? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era filósofo, entonces él proclamó la filosofía tomista y hizo un credo, el credo católico. Creo en Dios Todopoderoso, tal, y dice, y descendió a los infiernos, y tal y cual, y de ahí cogieron de esa doctrina de Tomás de Aquino,
algunos de los pueblos evangélicos tomaron que Jesucristo bajó al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, pero esto es una patraña, o sea, esto es una transliteración por no entender lo que dice la Biblia. Cuando dice en el espíritu, en el cual también fue y predicó, no está diciendo que Jesucristo fuera literalmente a predicar, no está diciendo que fuera a los espíritus encarcelados, no está hablando de los que han muerto y están en el infierno, no. Está hablando que en los días de Noé hubo una predicación y el que estaba predicando allí era Noé, y Noé estaba predicando en el Espíritu de Cristo. Ojo, estaba predicando Noé, pero estaba predicando en el Espíritu de Cristo. ¿Y qué estaba predicando? Salvación en un arca, pero estaba prefigurando salvación en una cruz. Es decir, el arca era la cruz y estaba predicando en el Espíritu. Por favor, venid, entrad al arca. Estaba diciendo, venid a la cruz y recibid la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Por tanto, los que se salvaron, que son 8, se salvaron en base a la gracia divina y a la sangre de Cristo que se derramaría mucho tiempo después en la cruz del Calvario, porque el llamamiento a entrar en el arca era un llamamiento a acercarse a la cruz y recibir la sangre del Cordero. ¿Por qué digo esto? No me lo estoy inventando. Es que la Biblia dice, el Cordero fue destinado antes de la fundación del mundo para morir en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Por eso se extiende el poder de la sangre al pasado, pero también al futuro. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, ¿quién son estos? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué característica tienen? Dice, son los que han lavado y han blanquecido sus ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Luego, la sangre de Cristo tiene efecto retroactivo y efecto proactivo. Va hacia el futuro y va hacia el pasado. Por eso, la sangre de Cristo es la causa, la base de la justificación. Por eso dice, pues estando justificados en su sangre, por eso no dice por. Cuando dice por, quiere decir por medio de. Por la fe es un medio. La fe no es lo que te salva. Lo que te salva es la gracia. La gracia de Dios es la que te salva. Lo que pasa es que la fe es el instrumento mediático. Yo siempre he puesto un ejemplo, no sé si a lo mejor lo has escuchado, pero el ejemplo que yo siempre he puesto cuando predico de esto, y digo, y ahora pega en estos tiempos del coronavirus. Imagínate que estoy infectado de una enfermedad que me voy a morir. No hay remedio para mí. No hay ningún remedio. Solamente han sacado una vacuna que está en Madrid. Y resulta que está en Madrid, que yo me pongo el pinchazo y me salvo. Y si no, me muero. Pero resulta que ni tengo dinero ni tengo coche para ir. Y te digo, Jairo, déjame 150 euros, hombre, para irme allí a Madrid, porque me tengo que poner la vacuna para salvarme. Y tú dices, tómalo, toma el dinero. Y ahora me voy ante tu padre y le digo, tío Juan, ¿tiene usted algún cochecito por ahí? Pues mira, para ahí tengo un coche, pues déjamelo, por favor, para que me vaya. Y me da tu padre el coche. Tu padre me da el coche y tú me has dado 150 euros. Me voy a Madrid, me ponen el pinchazo y me salvo. ¿Quién me ha salvado? ¿El coche, los 150 euros o la inyección? Me ha salvado la vacuna. Pero sin el coche y los 150 euros no llego a la vacuna. Por tanto, sois salvos por gracia. Que no se le olvida a nadie. Por gracia. Aquí no hay coste, aquí no hay precio. El que se pierde, el que se va al infierno, eso sí que le cuesta un precio. Porque dice que la paga del pecado es muerte, la paga es un salario. O sea, para irme al infierno me lo tengo que ganar. Me lo tengo que trabajar mucho. Es una paga por un trabajo hecho. O sea, la paga del pecado es muerte. O sea, trabajo y luego me voy al infierno. Me cuesta irme al infierno. Sin embargo, la dádiva, la gracia, el regalo es la vida eterna. Por tanto, es muy importante conocer esto en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo es que me agrada mucho esto. La verdad es que la doctrina de la justificación que entrelaza las otras doctrinas como una cadena, como bien has dicho, que es una doctrina
fundamental y no es general. Amén. De todas estas son pues para dedicarle un programa entero y Claro, claro. poder enseñarlas con Además, sus... tengo que decir algo, Jairo. Tengo que Vale. decir un detalle que esto no es mío. Lo que voy a decir ahora no es mío. Yo soy del SGAE, de la Sociedad de Autores, y por eso me gusta dar derechos de autor. Esto me lo ha dicho esta tarde un hermano que le gusta mucho leer la Biblia y estudiar, que es el hermano Ricard Maldonado, que es un primo hermano mío. Ricardo Maldonado, Ricard. Sí, Y sí, me sí. dice, hablando de la justificación, dice, ¿tú no conoces la teoría del sándwich? Digo, ¿el sándwich? Digo, no lo sé. Mira, el sándwich tiene dos panes, uno arriba y uno abajo. Y en medio está la carne. Bueno, pues la justificación es la carne. O sea, la carne, lo que de verdad vale del sándwich. Pero arriba está el pan, que es el perdón, y debajo está el otro pan, que es la adopción como hijos. Por tanto, me perdona, me justifica y me adopta como hijo. Ese es el sándwich. Entonces yo lo tenía que decir, para que luego no diga que no lo he dicho. Y es, sí, la justificación es la carne del sándwich, lo que realmente tiene sabor. Gloria a Dios. Que Dios Lo te que nos bendiga. nutre, lo que nos nutre. Verdad, verdad. Pues bueno, muchas Bueno, gracias por estar aquí en el programa de Sana Doctrina, José Miguel, en no tardando mucho. Te volveremos a invitar para que sigamos, para que nos sigas enseñando estas doctrinas fundamentales, medulares, como bien nos decías, que nos explicas tan bien. Amén, así que si te parece bien vamos a dar gracias. claro que sí. Si, Para mí es eh, un honor y un placer y un privilegio estar en este lugar. Que Dios os bendiga de verdad. muchas gracias por enseñarnos tan bien como nos enseñas. Amén. Vamos a dar gracias en el nombre de Jesús y nos despedimos. Te adoramos y te glorificamos, Espíritu Santo, Señor, porque hemos sido perdonados y justificados mediante la Bendito es fe que Dios es de en mi alma. Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esa justificación, por ese perdón, por ser nuestro sustituto y reconciliarnos con el Padre, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu siervo, José Miguel, que tú guardes su casa, que lo bendigas de una manera extraordinaria juntamente con su casa, su compañera y sus hijos. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, y en esta noche presentarte, Señor, a todas esas personas que están infectadas, Señor, que no Amén. les ocurra absolutamente nada, Señor. Nos Con tu despertamos al madre, día gracias, por siguiente, favor. que han habido muchos fallecidos, Señor, te rogamos, te suplicamos en esta noche, estamos delante de ti, Señor. Una gota de tu sangre ha provisto el perdón para el pecado de todo el mundo. Una gota de tu sangre puede limpiar este virus que está azotando al mundo entero, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, José Amén. Miguel, un placer haber estado contigo. Igualmente, claro que sí. Un Dios te abrazo y bendiga mucho. que Dios te bendiga. Igualmente. Y un abrazo para el hermano que anteriormente estaba con la parte técnica. Un abrazo para el hermano. Nuestro hermano Jeromo. Claro que sí. Dios te bendiga. Igualmente.